La democracia formal o representativa. La historia y los grandes pensadores de la política han demostrado ya suficientemente cómo este término tan manido, tan presente en las conversaciones sobre las circunstancias políticas, únicamente puede considerarse y estudiarse de dos maneras: mediante su observación social y material, o bien según una aproximación exclusivamente política y formal. Es decir, o bien se toma la democracia como una idealización indefinida que sirve para la consecución de ambiciones materiales, o bien se realiza una observación estrictamente científica y desapasionada a través de sus reglas constitutivas. Dicho de otro modo, o son únicamente reglas que sirven para desarrollar la lucha por el poder, o no se puede comprender jamás lo que es la democracia. La democracia formal es algo realizable, que es posible alcanzar, mientras que la democracia material es una utopía inalcanzable, que nadie sabe explicar o decir lo que es. Esto último es lo que constituye lo que el filósofo español Gustavo Bueno llamó fundamentalismo democrático, la utopía de la palabra democracia entendida a través de la igualdad material y de condiciones. En su consideración formal, la democracia es un concepto claro y nada ambiguo que permite la libertad política a través de la representación, la libre elección de individuos representantes de otros en cuyo nombre actúan. Esta libertad política queda asegurada además mediante la radical separación, en su origen, de los poderes legislativo y ejecutivo, de forma que las ambiciones de unos estén permanentemente enfrentadas a las de los otros. De este modo, ese control mutuo enemistado de forma irreconciliable hace que se puedan preservar la virtud de la esfera pública. Que las oportunidades políticas sean iguales para cualquier opción planteada por quienes integran una sociedad. Por eso no es concebible la prohibición de unas ideas o de unos partidos políticos, cualesquiera que sean, cuando hay democracia. Por la sencilla razón de que, cuando la hay, las acciones políticas y la responsabilidad recaen exclusivamente en cada individuo. Se pueden juzgar hechos jurídicos, pero no las ideas o los ideales de los individuos. Cuando hay democracia, las oportunidades para todas las ideas son las mismas, idénticas, porque hay libertad política de todos. La distinción de la democracia, entendida únicamente como sistema reglado y normativo para constituir el poder, es algo que, en la historia, ya se encuentra expresado con anterioridad. Han sido varios los grandes pensadores, aunque con un análisis insuficiente y el desconocimiento del fundamento de la libertad política colectiva, los que iniciaron la distinción entre la democracia formal y la democracia social. Filósofos como el profesor abulense de Harvard, Jorge Santayana, o Norberto Bobbio, jurista y filósofo italiano. Este último, sin embargo, a pesar de sus acertadas consideraciones jurídicas, finalmente apoyó la dictadura fascista en Italia.
Puesto que la democracia, según su consideración formal, tal y como se expone en la obra Teoría pura de la democracia de Antonio García Trevijano, únicamente existe cuando hay representación política, vamos a ver ahora en qué consiste la representación según su origen jurídico y político. En el siglo XIV, el filósofo, pensador y teólogo Marsilio de Padua, autor de la importante obra Defensor Pacis, incorpora el concepto de la representación como función jurídica, al derecho romano que tradicionalmente desconocía este principio. Aplicado en su origen a las congregaciones eclesiales, permite obrar mediante un poder dado a los que no están presentes, es decir, estando ausentes, ante terceros. Piense ahora en un poder notarial. Mediante este documento se apodera a una persona para actuar en una cuestión concreta, ante un tercero en donde el poder dante, el que apodera, estará ausente. Esto mismo, que forma parte del mundo jurídico, opera igual en el mundo político. Unos electores apoderan a un representante para que actúe en su nombre en un lugar, la Cámara Legislativa, donde ellos no estarán presentes. Un ejemplo conocido de representación es el de un procurador de los tribunales que permite, en el ámbito jurídico, que un encausado se haga presente ante un tribunal estando físicamente ausente. En el mundo político, cuyos principios provienen del derecho, funciona exactamente igual. El descubrimiento para fundar la ciencia política que hace el jurista y pensador Antonio García Trevijano es el de la unidad mínima de poder, algo que él mismo denomina mónada electoral. Se traduce en la práctica como el pequeño distrito donde sus habitantes eligen a su representante de entre sus convecinos. Esta relación contractual entre el representante elegido y las personas representadas de ese distrito la mantiene la fuerza, coactiva e imperactiva, de la mayoría absoluta que lo elige. Si tomamos una pequeña comunidad vecinal de aproximadamente 100.000 habitantes, podremos comprender fácilmente que en ella podrán existir diversos candidatos en competencia. Cada uno de esos candidatos precisará únicamente de un aval de 1.000 firmas para poder presentarse y ser elegible. Y una vez presentadas esas candidaturas, y durante un breve periodo electoral, cada uno de ellos podrá exponer públicamente sus propuestas, ofrecidas gratuitamente a través de los medios de comunicación locales y los diversos espacios públicos con los que se cuente. Después, los habitantes de ese distrito vecinal votarán en unas urnas, introduciendo el nombre y los 2 apellidos por el candidato de su preferencia. Si en una primera votación ninguno de ellos alcanzase la mayoría absoluta, se realizará una segunda vuelta entre los 2 más votados, para que, finalmente, uno de ellos sea el elegido para representar a todo el distrito en la Cámara Nacional. Observe que estos votantes no están votando a un partido político o una lista, estarán eligiendo a una persona individual. Este representante electo se convierte así en el diputado que tomará parte en la acción legislativa de un parlamento donde se discutirán y aprobarán las leyes que alcancen el apoyo mayoritario. Puesto que cada diputado se debe únicamente a los representados de su distrito y no a un jefe de partido o jerarquía superior, será difícil aprobar cualquier ley, y eso será muy bueno, puesto que únicamente aquellas que respondan a un interés mayoritario adquirirán la fuerza suficiente como para ser promulgadas.
Es importante saber que la política, si se considera científicamente, es únicamente la observación de la lucha por el poder, es decir, una relación no económica, sino exclusivamente de la fuerza. Y es esa fuerza la que mantiene a cada uno de los distintos representantes. Cada distrito financia y mantiene a su representante y su oficina para evitar que sirva u obedezca a intereses ajenos a los de quienes le pagan y mantienen. De este modo, cada uno de los diputados dispondrá de un despacho en su distrito, donde semanalmente atenderá las peticiones, quejas o demandas que cualquier vecino quiera exponerle. No es un diputado de partido estatal, sino un representante de una pequeña comunidad vecinal. Para que, además de la representación política que hoy no existe en España y que acabamos de explicar, haya también un control del poder para evitar que se pueda convertir en algo tiránico y arbitrario en contra de la propia sociedad gobernada, debe existir además una radical separación en su origen entre los poderes. Esto se consigue mediante una elección separada en elecciones distintas. Unas para el poder legislativo, que corresponde a la nación a través de los representantes de los distritos, y otras para el poder ejecutivo del gobierno, que corresponde al Estado. Finalmente, para que haya, además de separación de poderes, independencia judicial, otras en las que únicamente participa el mundo jurídico servirán para elegir el gobierno de los jueces. Para elegir al presidente del gobierno, que será quien tenga bajo su mando a todas las fuerzas armadas y de orden público, así como todo el aparato de la administración del Estado, se procede exactamente del mismo modo que para elegir a cualquier diputado, con la única diferencia de que se hará en un distrito nacional único y en el que, por mayoría absoluta y a doble vuelta si fuese necesario, será determinado. La figura de este presidente no será, sin embargo, la de un representante. No puede representar al Estado en el interior de España, donde está siempre presente, sino que verá limitada su representación hacia el exterior de nuestras fronteras. El gobierno, al ser del Estado y no de la nación, como se suele decir equivocadamente, ejerce su representación en la acción política exterior. Siendo la personificación jurídica de la nación española, su acción internacional requiere de esa figura de dirección encarnada por el cargo del presidente. Finalmente, y para completar la exposición de lo que es la democracia como reglas constitutivas de un sistema político, cabe destacar también otra de las grandes aportaciones para la ciencia política creada por el jurista Antonio García Trevijano y que hace desaparecer por obsoleto el concepto de soberanía. Si tras la desaparición de la figura del monarca absoluto en la historia ya ha sido imposible de comprender la idea de la soberanía, es en la publicación de la obra Teoría pura de la República donde definitivamente se destierra toda confusión a través de su eliminación. La fórmula es tan elegante y simple como bella por su sencillez. Basta que cualquiera de los dos poderes políticos quiera disolver al otro para que lo haga, a condición únicamente
de que al hacerlo se disuelva también él mismo. Veámoslo con un ejemplo fácil. Supongamos a un presidente del gobierno que ve imposible su acción por tener una amplia mayoría de la Asamblea Legislativa en contra. Pues según el principio expuesto antes, bastará con que quiera disolver las Cortes para que lo haga inmediatamente, a condición de que al hacerlo, él mismo dimita y así se convoquen nuevas elecciones legislativas y también ejecutivas que diriman el conflicto. ¿Qué sucede si es al contrario? Si una mayoría de diputados quiere destituir al presidente por cualquier motivo. Pues exactamente lo mismo. Podrán hacerlo en cualquier momento, siempre que después sean convocadas nuevas elecciones legislativas y presidenciales. Para finalizar este capítulo, cuyo desarrollo se encuentra mucho más detallado y pormenorizado en la obra Teoría pura de la República, vamos a recapitular para ver con sencillez lo que es la democracia y cómo reconocer cuando está presente o ausente como sistema político. Debe existir representación del elector, es decir, la elección libre, uninominal y directa de cada uno de los representantes en pequeños distritos, cuyo mandato es imperativo e irrevocable por los propios electores. Debe existir un control y limitación al poder a través de su separación radical en origen, unas elecciones para un cuerpo legislativo y otras distintas donde entre todos los electores se elige por mayoría absoluta a la persona que ocupará el cargo de presidente del gobierno del Estado. Debe haber también independencia judicial para que esa facultad de juzgar propia de los jueces y los magistrados se vea libre de injerencias de los dos poderes políticos. Esto es posible mediante la eliminación del Ministerio de Justicia con un órgano de gobierno independiente en su presupuesto y contando con una policía judicial propia y subordinada únicamente a ese cuerpo jurisdiccional. El presidente de ese órgano de la justicia con unidad jurisdiccional es elegido por todos los que lo integran, es decir, abogados, procuradores, jueces, magistrados, secretarios judiciales, catedráticos de Derecho, etc. Ruptura democrática. La abstención. Una vez se ha comprendido y comprobado que la forma de gobierno existente en España no es la democracia porque no cumple ninguno de los requisitos formales para recibir esa denominación, lo más lógico debe ser buscar el modo y la forma de que la haya, de conquistar la libertad política que actualmente no hay. La confusión entre la libertad política y los derechos que sean o no concedidos, la confusión entre los derechos y la libertad, que es el motor que los alimenta, y del derecho y la ley, es lo que causa la ceguera de los votantes, que terminan indignándose contra la propia causa que apoyan en las urnas. El votante cegado es como el enterrado vivo de cúbito prono que pretende escapar escarbando.
Apoyar lo que ahora existe, una oligarquía de partidos estatales, implica la oposición a que pueda haber algún día democracia. Por eso me gustaría aprovechar este momento para pedir a los ciudadanos que vengan a votar. Que la gente vaya a votar con mucha decisión porque nos jugamos mucho. Y sobre todo pues que haya mucha participación. Para que España tenga un lugar importante, hay que votar hoy. Implica una gran participación. Yo le pido a los españoles que vayan a votar en masa, que participemos y hagamos un récord histórico de participación. Pero en este momento solo queremos insistir en el llamamiento a la participación. Así que votad, cabrones. Votad lo que queráis, pero no os quedéis en casa. Por lo tanto, todas las personas que acuden a votar a partidos que no eligen absolutamente nada porque se limitan a ratificar lo elegido por otros, lo hacen para apoyar lo que ya hay y que no es ni remotamente similar a una democracia. Se vota a quienes ya ocupan el poder en las instituciones, a quienes ya tienen el poder por formar parte de unos partidos que son del Estado. El que vota lo hace exclusivamente en favor de lo que ya está establecido, algo que es radicalmente opuesto a la libertad política de todos los españoles. Votan hoy lo mismo que se votaba durante la dictadura militar de Franco, para legitimar lo que hay. Votan para que no haya democracia. Puesto que, como es sabido y lo demuestran diversos estudios académicos, la mayor causa de corrupción moral y económica es la no separación de los poderes, es un hecho probado que, en un estado de partidos, el consenso político se sostiene únicamente gracias a ella. Susan Rose Ackerman, profesora de la Universidad de Yale, demostró en 1996 fehacientemente y de forma científica este aspecto. La corrupción caracteriza y define a la forma política de un estado de partidos. Por eso, votar en un estado de partidos a cualquier partido político es legitimar y apoyar la corrupción de todo lo público. Esto hace que todo votante actual, aunque ni siquiera sea plenamente consciente de ello, esté apoyando la corrupción. Y consecuentemente, y se aleguen los pretextos que se quieran alegar, cuanto peor sea la situación política o más grande el peligro, menos aún hay que votar. Objetivamente, y sea cual sea el interés particular de cualquier individuo en España, cuanto más se vote, será todavía peor. Votar implica la corrupción voluntaria de uno mismo. Es un impulso y una compulsión completamente suicida, una voluntad expresa de fracasar. Hay que observar por esto que, en una situación de decadencia y degeneración como la presente, el poder recurrirá a los sentimientos más primarios y basales como el del nacionalismo, la unidad territorial de la patria, para movilizar al voto por miedo. Y del mismo modo, otras amenazas sociales como las del paro o la inmigración, que siempre sirven al populismo y a la demagogia, servirán igualmente para infundir temor y hacer creer así a los gobernados, a los súbditos españoles, que votar, aún sin libertad y sin democracia, es la solución. La realidad es que toda la corrupción que hay sería imposible si hubiese democracia. Por estos motivos, y sabiendo entonces que la alternativa o lo que hay ahora en España no es el comunismo o el fascismo, tampoco el nacionalismo o el socialismo, sino la democracia, es por lo que la abstención debe promoverse activamente y sin cesar. La abstención es un fenómeno. Abstención ante las votaciones o las elecciones de los cargos políticos, de los representantes. Eso es un fenómeno muy antiguo. No hay elección que no ha ido acompañada del fenómeno abstención. Pero hay dos tipos de abstención que la prensa ni los medios de comunicación no distinguen. Se le llama abstención a todo el que no vota, el que no acude.
Por tanto, incluso el enfermo, el que no puede acudir porque no puede ir a las urnas, sin embargo, es un abstencionista, como los demás que no quieren ir porque no quieren votar. Entonces he tenido yo que crear un término nuevo que no existía antes de mí en la terminología política, que es el término abstencionario, para distinguir entre abstencionista, que es el que no vota por razones técnicas, por razones de salud o porque no cree así, que no vota por falta de interés en la política, del abstencionario, que es aquel que no vota sabiendo muy bien por qué lo hace. Lo hace para producir un efecto negativo sobre las elecciones, para condenarlas, decir, eso no es procedimiento, así no vamos. Yo eso no lo rechazo. Y entonces, en lugar de ser un abstencionista, esa persona que sabe lo que está haciendo se llama abstencionario. La abstención es la actuación consciente y en conciencia de cualquier persona que ya no se indigna, sino que comprende las causas políticas de lo que observa y por eso se moviliza contra ellas. Actuar para resolver el problema causado por la falta de libertad. No votar hoy para hacerlo en el futuro, cuando la forma de gobierno sea la democracia representativa. Pues la política es moral, y por tanto las personas que esperan mi palabra es una necesidad moral, aunque el contenido de la medicina que puedo darle es intelectual. Sin embargo, la enfermedad, la angustia que tienen es de orden moral, porque en España hay que estar enfermo moralmente para poder soportar la vida política en España desde que Franco murió. En cambio, se soportaba la vida con Franco, bien, porque había esperanza de que el franquismo terminaría con Franco, aunque era previsible que hubiera una continuación del franquismo por otros medios, pero en fin, no era probable que estando tantos represaliados como el Partido Comunista y los sindicatos obreros, habiendo tantos represalias, era muy difícil que se pudiera renovar el franquismo con la ayuda de los represaliados. Así era imposible que yo me imaginara que Santiago Carrillo y los demás comunistas aceptaran la monarquía de Juan Carlos, aceptaran formar parte directamente del Estado, ser pagados por el Estado y traicionar a su clase, por supuesto, a la clase obrera, pero lo que es mucho más grave, traicionar a la sociedad y a toda la vida del Partido Comunista desde que se inició. Eso sí, me engañó a mí, lo que me engañó no fue Santiago Carrillo, me engañó el comunismo. No porque yo fuera comunista de ninguna manera, sino porque pensaba que ellos no iban jamás a renunciar a la ruptura pacífica del franquismo, que es por lo que yo fundé la Junta Democrática y la Plata Junta. Vamos a ver. ¿Usted cree que ahora hay menos esperanza? Eso, este régimen, eso sin duda ninguna. Es que ahora hay muy pocas. Con Franco había la esperanza de que al morir Franco llegara o pudiera llegar o pudiera ser conquistada por el pueblo la libertad política. Ahora las esperanzas son poquísimas, pero poquísimas. Esa esperanza surge de que no haya voz, de que no haya Rosa Díaz, de que no haya estúpidos reformistas que se creen que es lo peor, que creen que este sistema es reformable con unas minorías, que se inventen ese cuento chino otra vez de que el bipartidismo quiere la abstención, que por eso hacen campañas electorales de baja nivel, de baja abstención. Eso no es verdad. Esto entonces es mentira. Además, es que hay un argumento contra el que no se puede luchar, y que el que luche contra ese argumento, lo digo ahora, es un sinvergüenza. ¿Cómo se puede participar en un fraude electoral? ¿Acaso el que vota es representado? Quiero decir, ¿acaso el voto permite ser representado por el elegido? No. Entonces eso es un fraude. Pero como las listas de partido, el que vota a listas de partido, no tiene representante ninguno, no hay nadie que represente al votante, nadie. Y el partido, a la lista de partido, eso es irreemplazable. Cada partido tiene un bolsón de votos en su bolsillo. Antes de nacer la sigla, el Partido Socialista o la derecha del PP, de Franco o de Fraga, da igual. Tienen 10 millones, 9 millones. Hagan, roben, maten, hagan lo que quieran, tendrán sus votos. Y eso, fraude, es intolerable. Tanto aquel que vota a este sistema no tiene vergüenza. Y o mejor dicho, el interés
en que su ideología triunfe de derecha o de izquierda es superior a su vergüenza. Es decir, están más interesados en que ganen su ideología que en que gane la vergüenza de la moralidad pública. Filosofía para la acción constituyente. Desde la Revolución Francesa, y una vez descubierto por los pueblos que el poder estatal es una concreción del espacio hurtado a la libertad, no puede haber filosofía más auténtica que la de la acción constituyente de la libertad política colectiva. No hay filosofía de la acción en lo constituido, lo utópico o lo meramente ideal. Para la filosofía de la acción constituyente, la del hombre de acción, y no un simple activista, las ideas no proceden de las ideas, sino de la experiencia fáctica de los hechos. Por eso, en la acción encaminada a la libertad constituyente, no se debe cometer el error de la filosofía de los ideales o de las idealidades, sino procurar su éxito en la elaboración de unas reglas políticas realistas que permitan y garanticen la libertad de todos. Desear una bondad angelical de todos no es filosofía de la acción constituyente, sino utópica ingenuidad que desconoce la verdadera naturaleza de los hombres. Concebir la democracia como lo que únicamente es, una forma política, un conjunto de reglas que permiten la lucha por el poder, lleva a eliminar todo el contenido material o social que forma parte de la acción ideológica que crea las leyes. Una constitución no son leyes, no prefigura un modelo social o de sociedad, sino únicamente unas reglas que permiten la representación política, que garantizan los derechos fundamentales y establecen la separación de los poderes para su control. Para que después de ella pueda existir la verdadera política y sea la libertad de todos la que permita compensar los problemas sociales causados por la diferencia y la desigualdad. La democracia por sí misma no resuelve ningún pleito, problema o conflicto, sino que lo que hace es garantizar la libertad para encontrar las soluciones. No es la igualdad lo que sostiene la democracia, porque la igualdad material no existe en la naturaleza. La igualdad no es alcanzable en la realidad, pero sí la libertad.
la igualdad en la libertad de cada uno, que es algo realizable, alcanzable y por lo tanto posible. Por eso, la filosofía para la acción constituyente debe ser realista en su concepción de la naturaleza humana y dirigida a la consecución de unas instituciones inteligentes que con sabiduría enfrenten unas ambiciones a otras. Si la acción constituyente se pierde por los vericuetos del idealismo, de la justicia social, los del bien común o los de la utopía de la igualdad, entonces perderá de vista su objetivo, el de garantizar la libertad, y fracasará irremediablemente, como tantas revoluciones políticas ya lo hicieron antes. Por eso se debe desterrar la ambición de la soberanía, concepto necesariamente opuesto a la propia libertad, para que sea la libertad y no la soberanía la que constituya un sistema político. La filosofía de la acción constituyente es la filosofía realista de los hechos, la que tiene en cuenta que únicamente la libertad de todos, la libertad política colectiva, es creadora de una constitución. Por eso, comprender lo explicado en este documental de forma resumida implica necesariamente la práctica de la abstención activa. Implica la oposición radical a cualquier régimen político que impida la libertad fundadora del derecho y las constituciones. Y la práctica filosófica de una acción de ruptura democrática. No se puede encontrar la libertad de todos sin procurarla, participando en apoyo de un régimen diseñado específicamente para impedirla. La abstención es el primer paso necesario, pero por sí solo insuficiente, para derribar a regímenes políticos que buscan su legitimidad a través de un engaño permanente en las urnas. De la mayor gesta política más fulgurante y más rápida de la democracia española. ¿Es la democracia? La democracia. Es la democracia. ¿De una democracia? Por eso, únicamente en los sistemas políticos verdaderamente fundados por la libertad colectiva, como el de Estados Unidos, la abstención no tiene ya ningún efecto.